Hola, soy Claudio Martínez, arquitecto chillanejo, defensor del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico de nuestra ciudad. Como todos saben, Chillán tuvo un quiebre profundo el año 1939, cuando un terremoto destruye prácticamente toda la ciudad. Sin embargo, sobrevivieron algunas edificaciones y especialmente importante fue la existencia de un plan regulador y de un trazado urbano que data desde 1835, la cuarta fundación de la ciudad, y que fue estructurado de tal manera que ha logrado proyectarse en el tiempo. Ambrosio Lossier, un agrimensor francés, fue el autor de dicho trazado, el de las 4 avenidas, las 5 plazas, este trazado generoso que aún hoy día permite proyectar la ciudad hacia el futuro. Chillán es una ciudad muy distinta al Chillán que hoy día conocemos, una ciudad radicalmente distinta. Podríamos decir que son dos ciudades sobre una misma trama, y eso lo hace de esta ciudad no solamente una ciudad muy interesante desde el punto de vista urbano, sino que de una notable trayectoria en la historia de las ciudades chilenas. Probablemente es un ejemplo único o muy escaso, no solamente en Chile, sino que en el mundo, en la historia de las ciudades. Fue por lo demás la primera ciudad republicana y su trazado rompe claramente con la trama colonial, mucho más mezquina en materia de espacios públicos, de dimensión de sus calles, de la amplitud de sus plazas. En definitiva, Chillán de 1835 se proyecta hacia el futuro gracias a la visión de quienes tuvieron en ese momento la tarea de estructurar esta nueva ciudad. En la diapositiva que ustedes ven, vemos en primer lugar la iglesia de las Carmelitas, un notable ejemplo de arquitectura gótica de comienzos del siglo pasado, que aún hoy día persiste y sobrevive a 3 grandes terremotos: el de 1928 de Talca, el de 1960, Valdivia y Concepción, y el de 2010, que afectó casi directamente a Chillán. A eso hay que sumar el terremoto de 1939. La iglesia de las Carmelitas es un ejemplo vivo como una construcción bien hecha, bien estructurada, bien diseñada, puede sobrevivir al paso y a las inclemencias de la naturaleza. Hoy día urge recuperar la iglesia y el convento, que permanentemente han estado amenazadas por órdenes de demolición y eventualmente por una falta de interés también en cuanto a su preservación y conservación. Luego está la que se conoce como la Casa Chevers, hoy día la ocupa la Caja de Compensación Los Héroes, que también es un extraordinario ejemplo de arquitectura. Esta casa data de antes de 1935, y es un extraordinario ejemplo de arquitectura, la cual se visualiza y se instala ya el uso del hormigón armado, que es el material que permite que el Chillán actual haya sobrevivido sucesivos terremotos. Los Dos Cuyanos, que es el edificio que está en la esquina de la plaza, calle Constitución con calle Arauco, ya anuncia, antes de 1935, la irrupción del movimiento modernismo en la arquitectura chilena. Luego la iglesia de San Francisco, en construcción. Esta es una foto antigua. En el terremoto de 1939 solo perdió su torreón y hoy día está instalada y sigue instalada frente a la Plaza San Francisco. El edificio del Hotel
Las Terrazas Express, conocido también como el Café de la Abuelita, es una casona, ¿cierto? También sobreviviente del terremoto de 1939. A continuación tenemos una casa que está ubicada en la esquina de Vega de Saldía con 18 de septiembre, que es de las casas que también ya anuncia la instalación del modernismo en materia de arquitectura en la ciudad de Chillán. Hoy día tiene a su lado un enorme edificio que prácticamente la aplasta desde el punto de vista de la percepción espacial y visual que se tiene de ella. Al lado está hoy día un centro médico. En esos años, antes de 1939, era un hotel que estaba cerca de la estación en calle Libertad y también tiene elementos muy característicos de la arquitectura de esos años, cuando irrumpe el modernismo, con ventanas redondas y el uso generoso, como en otros casos también, del hormigón armado. Luego está el centro de extensión de la Universidad de Concepción, llamada o conocida también como la Casa Kuchakovich, que es una casa de arquitectura ecléctica, diría yo, pero que también es de las que sobrevivió la tragedia de 1939. Arriba, con ciertas características similares, el Banco Santander, que está en la esquina de Constitución con Arauco, frente al edificio Los Dos Cuyanos, también es uno de los 10 edificios que sobrevivieron la destrucción prácticamente total de la ciudad y que hoy día prestan servicios a la comunidad a través de distintas instituciones. Hay una décima, por eso digo 10, aquí hay 9, hay una décima construcción, una farmacia o botica, como se denominaba en esos años, en la esquina de la plaza, que fue demolida. Y en el vértice izquierdo de esta fotografía, esta diapositiva, están dos de los edificios más modernos en materia de arquitectura contemporánea de la ciudad de Chillán. Ya vamos a conversar de ello. En conjunto, esta numerosa muestra de edificios modernos, algunos datan de 1935 hacia atrás. ¿Por qué la fecha 1935? Porque es cuando se cumplen 100 años sin que Chillán sea destruido por un terremoto, y estos edificios hacen la transición entre el Chillán antiguo y el Chillán moderno, que es el que vamos a examinar a continuación. Ahí está. El año 1939 se cumplieron 104 años de la fundación de Chillán. Por lo mismo, el año 1935, cuando se cumplen 100 años del actual trazado, se hace una fiesta. Es primera vez en la historia que Chillán sobrepasa los 100 años sin ser destruido por una tragedia. Las 3 fundaciones anteriores, ya sea por la acción de la naturaleza o por combates y destrucción por parte de los indígenas, no habían logrado que Chillán sobrepasara el umbral de los 100 años. Sin embargo, en 1935 eso ocurre. Y Marthe Brunet, una insigne poetisa chillaneja, le escribe a su Chillán amado un verso que se llama Vieja ciudad mía centenaria. Se refiere a los 100 años que cumple Chillán sin ser destruido. Y describe Chillán, describe cómo es desde el punto de vista urbano. Dice: Máter de esquinas redondeadas. Chillán tiene una característica, las esquinas en ochavo, como se dice. Dice: con las 5 plazas jugando a ser pájaro y a ser flor. Las 5 plazas son la característica principal, lo que estructura la trama urbana. El platón de tu mercado, una de las plazas más emblemáticas, no solamente de Chillán, sino que del país. Las iglesias diciendo campanadas y ensoñación. Linda tus mujeres, benditas en el hijo que le nació sabio, para engrandecimiento tuyo y de la patria. Vieja ciudad centenaria, Chillán nuevo en mi corazón. Marthe Brunet habla del Chillán nuevo,
de una ciudad que ya tiene 100 años, sin embargo no imagina y no tiene cómo hacerlo, que solamente 4 años después Chillán será completamente destruido por un terremoto. Luego, este es el Chillán antiguo, el Chillán pre-1939. Era una ciudad extraordinaria, verdaderamente impresionante. Aquí están todos los edificios más emblemáticos. Esta era la catedral, esta era la caja de ahorro, el regimiento. Aquí está el edificio de los Dos Puyanos. Este es un edificio que está frente a la plaza. Otra esquina de la Plaza de Armas, el regimiento, etcétera. Era una ciudad de una arquitectura con rasgos neoclásicos verdaderamente impresionantes. Hay que considerar que el Chillán de 1939, o inmediatamente anterior, que el que está graficado en las fotos, es una ciudad que tiene 50.000 habitantes. Para ponernos en contexto, es como si hoy día San Carlos tuviera esta cantidad de edificios, que son una notable muestra de arquitectura de comienzo de siglo. Esta ciudad, verdaderamente impresionante, sobre la traza que actualmente nosotros habitamos y utilizamos a diario, desapareció. Esta fue la ciudad que desapareció, con la excepción de los edificios que señalamos al comienzo, total y absolutamente en el terremoto de 1939. ¿Qué emerge de ello? Una ciudad radicalmente distinta. En los años 40, en 1940 concretamente, ya están en Chile instalados y en las escuelas de arquitectura se está enseñando lo que es una arquitectura que se llama modernista, que es una arquitectura mucho menos decorativa, mucho más funcional, donde pone al hombre, al ser humano, en el centro del objetivo de dicha arquitectura. Empieza a despojarse la arquitectura modernista de elementos decorativos que muchas veces más bien eran símbolos de estatus y no necesariamente de un eficiente diseño para resolver los problemas de las personas. El Chillán que emerge es este Chillán. Perdón. Aquí hay una pequeña muestra de ese Chillán antiguo. Este es un umbral, un dintel, una pequeña ruina que está ubicada, ya no existe, frente al edificio de la Copelec. Era un contraste bien interesante entre el edificio de la Copelec, que es el edificio más moderno que existe en Chillán, y este pequeño umbral que databa de 1909. Lamentablemente, esto hoy día no se conserva. Este es el Chillán que emerge. Es un Chillán francamente impresionante, tanto o más impresionante que el Chillán anterior. Lo que más impresiona, obviamente, es el brutal contraste con el otro Chillán. Son ciudades completamente distintas. Y esto es porque cuando se reconstruye Chillán, que es una actividad febril, Chillán se reconstruye entre 4 y 10 años. Hay que imaginarse una ciudad destruida, donde se produce una actividad constructora, fue una verdadera fábrica de edificios notables, de una manzana de longitud. Ese Chillán es el que hoy día nosotros queremos conservar y queremos preservar, porque es parte no solamente de una historia inédita probablemente en la historia de la ciudad chilena, sino que da cuenta de una política, de un esfuerzo del Estado de poner todos los recursos necesarios para transformar a Chillán, primero que nada para recuperarlo, y segundo transformarlo probablemente en lo que fue en su momento la ciudad más moderna de Chile. Aquí tenemos el edificio de la Copelec, que ya lo señalamos, la catedral, símbolo de la ciudad, los edificios que están al lado del Teatro Municipal, ¿cierto? Que son la municipalidad obviamente, los edificios públicos, el Gran Hotel, o Hotel Isabel Riquelme, los murales de Siqueiro en la Escuela de México, que es la obra artística más importante de Chile, probablemente. Siqueiro es uno de los más notables muralistas mexicanos de fama mundial, de prestigio mundial. En Chillán tenemos una joya en la Escuela de México que no siempre valoramos como corresponde.
El edificio del Cuerpo de Bomberos y la Intendencia, donde participó un arquitecto húngaro de la escuela Bauhaus de Alemania, que es la que revolucionó el diseño, no solamente la arquitectura, sino que el diseño en general. Es el gran revolucionario del diseño. Esa escuela es la gran escuela revolucionaria del diseño del siglo XX. Pues bien, un alumno de esa escuela llegó a Chillán y participó en el diseño de estos dos edificios, la Intendencia y el Cuerpo de Bomberos. El Teatro Municipal, inaugurado hace algunos pocos años, cuya construcción, diseño, se concibe en el año 1940, o 41, 42. Vuelvo a repetir, una ciudad pequeña hace una apuesta en grande. Y aquí está la muestra de los edificios que hoy día aún nos parecen modernos, generosos, sin embargo fueron concebidos, ¿cierto?, hace ya casi 100 años. La Escuela México, que alberga los murales de Siqueiros, también es una construcción de una manzana de longitud. El Centro Español, luego una de las numerosas casas de arquitectura moderna que están esparcidas por la trama urbana, especialmente dentro de las 4 avenidas. Tibor Weiner se llama el arquitecto húngaro, alumno y discípulo de la escuela Bauhaus, que llega a Chillán. Hay que señalar que el Ministerio de la República envió a Chillán a los mejores arquitectos de Chile a contribuir y aportar con su capacidad y talento a la reconstrucción de la ciudad caída, como se le denominó en su momento. Tibor Weiner participó en estos dos edificios que son dos de los edificios más importantes del movimiento modernista en Chillán y en nuestro país. Esta es la escuela Bauhaus, la que está a mano izquierda, ¿cierto?, diseñada por Walter Gropius, que es su creador, y al lado está la Intendencia, diseñada por Ricardo Miller y Tibor Weiner en 1940. La similitud de la escuela arquitectónica resulta evidente. Hay que señalar que Tibor Weiner llega a Chile porque el régimen nazi cerró esta escuela, porque representaba una amenaza a ese espíritu supremacista que tenía el régimen nazi, porque la arquitectura y el diseño en general de la Bauhaus significó democratizar el diseño, ponerlo al servicio del ser humano en cualquiera que fuera su condición, y elimina o extingue un sentido de estatus social que tenía el diseño hasta ese momento. En ello, el régimen nazi ve una amenaza, clausura esta escuela, y muchos de los arquitectos se esparcieron por el mundo, y uno de ellos llegó afortunadamente a Chile y a nuestra ciudad, a Chillán. El edificio de la Copelec es otra muestra de arquitectura moderna. Está hecho por discípulos de la escuela de Le Corbusier, el más importante arquitecto contemporáneo del siglo XX. Este edificio, la Copelec, fue elegido en una exposición en México a fines del siglo pasado como uno de los 20 edificios más importantes del siglo XX. Es una notable muestra de arquitectura de vanguardia, moderna, con el uso del material que ya señalamos, el hormigón armado, la luz, las formas plásticas que permite este material. En definitiva, es un edificio conocido internacionalmente y que nosotros probablemente los chilanejos no siempre valoramos. Fue diseñado y construido en 1960 por 3 arquitectos chilenos, 2 chilenos y 1 español. Yo tuve la suerte de compartir docencia con uno de ellos, el arquitecto español Jesús Bermejo, con quienes visitamos este edificio en el año 2001. Él no había venido a Chillán desde 1960, cuando se construyó este edificio. La Catedral de Chillán es otra muestra notable de arquitectura moderna. Esta catedral, este diseño fue muy criticado por los arquitectos de la época, conservadores, y por los feligreses, que encontraban que era extremadamente de vanguardia.
Sin embargo, se construyó, se demoró bastantes años en terminar su proceso constructivo, pero finalmente se transformó en el símbolo de la ciudad. Hay muy pocos referentes, por no decir ninguno en el mundo prácticamente, respecto a este diseño y a esta catedral. Evidentemente es un edificio emblemático, innovador, absolutamente vanguardista, y hoy día es el símbolo de la ciudad con toda propiedad. Aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre el complejo de Chandigarh en la India, que hace el arquitecto Le Corbusier, y el edificio de la Copelec, terminado en 1962, por los arquitectos Borges, Suárez y Bermejo. Es evidente la vinculación morfológica, de estilo y de escuela arquitectónica que hay entre estos dos edificios. Probablemente en Chile es el único edificio directamente vinculado a la escuela Le Corbusiana, que ya como dijimos ya, un arquitecto francés. Borges, Suárez y Bermejo, muy jóvenes, se conocen en la Escuela de Arquitectura de San Juan, Argentina, que es una escuela que se instala en Sudamérica destinada a desarrollar el concepto arquitectónico que impone este arquitecto francés y que tiene ejemplos notables en varias partes del mundo. Nosotros tenemos la fortuna de tener uno de esos ejemplos en nuestra ciudad. Aquí hay una muestra de la influencia probablemente o cierta inspiración común, porque no corresponden a los tiempos. Entrenal Larraín, en 1942, en Chillán, diseña la Catedral de Chillán. Al lado hay un puente que corresponde al mismo criterio, que es una arquitectura que resalta las estructuras, una especie de arquitectura orgánica, por así llamarla, de Santiago Calatrava, un afamado arquitecto, ingeniero valenciano. Ese puente corresponde a los diseños que hizo con motivo de las Olimpiadas de Atenas en el año 2004. Calatrava es hoy día un afamado arquitecto y su arquitectura claramente tiene una inspiración similar a la que tiene la Catedral de Chillán. En alguna ocasión yo visité la Escuela de la Ciencia, que se llama la Ciudad de la Ciencia en Valencia, donde hay numerosas obras de Calatrava y hay una evidente relación, ¿cierto?, entre la arquitectura de Calatrava y la arquitectura que de manera muy prematura, pero muy visionaria respecto al futuro, desarrolló este arquitecto en 1942 cuando diseña la Catedral de Chillán. Luego en Chillán se instalan, no solamente llegaron arquitectos en el ámbito público, donde desarrollan toda la arquitectura pública, que es notable, por su dimensión, por su calidad de diseño, por el uso de nuevos materiales y porque hoy día conservan evidentemente un concepto incorporado a su concepción que nos hace ver hoy día, cuando han transcurrido ya casi 100 años, o estamos pronto a los 100 años, con una arquitectura que sigue siendo moderna, sigue siendo de vanguardia y sigue siendo muy funcional para los fines que fue concebida. Pero también llegaron numerosos arquitectos a contribuir a la reconstrucción de Chillán. Y en el lapso más o menos de 10 años, se construyen en Chillán cerca de 100 casas de arquitectura modernista. Aquí son dos muestras de un catálogo que hizo esto la Universidad del Biobío. Chillán tiene probablemente la colección más importante de arquitectura modernista en materia de viviendas. Es otro ejemplo notable, ¿cierto?, de lo que fue no solamente el proceso constructivo, sino que la calidad de dicho proceso. Ahora, estas viviendas, muchas de ellas, lamentablemente, están siendo destruidas. En Chillán hay un plan regulador que incentiva la especulación de los terrenos y hoy día se están construyendo enormes edificios en algunas de estas casas que están siendo demolidas y que no tienen protección ni en el plan regulador ni a través de otro mecanismo de protección como eventualmente podría ser la declaración de zona de interés patrimonial o derechamente declaración de
algunos sectores de la ciudad como zona típica. Para poder analizar el tema de las casas, he elegido dos casas que me parecen emblemáticas entre las más de centenar de casas que hay en Chillán. Una de ellas es el edificio Rochetti, ubicado en Libertad 729 y 741, construido en 1952, diseñado por los arquitectos Berta Cifuentes y Eduardo Torres, que llegan a Chillán después del 39. Sus hijos y sus nietos hoy día son chillanejos. Este es un edificio notable. Es un notable muestra de arquitectura moderna, del uso plástico del material, como es el hormigón armado, que está no muy bien conservado. Yo creo que es una obligación nuestra poner atención sobre esta casa, este edificio, porque representa evidentemente no solamente un valor patrimonial, sino que hay elementos de vanguardia en materia de diseño que son necesarios conservar. Es de una gran calidad. Estos dos arquitectos hicieron escuela en Chillán, tienen numerosos edificios. Eduardo Torres llegó a ser director de obras de la Municipalidad de Chillán, de modo que también ellos, como arquitectos, pasan a ser parte de nuestro patrimonio. Esta es la Casa Lama, ubicada en Arauco 950, 1947, de Udo Schweitzer, otro de los arquitectos que llegó a Chillán. La pureza de sus líneas, las proporciones, la simpleza del diseño hacen de esta casa una muestra notable. Hay que decir que la casa que el propio arquitecto Udo Schweitzer diseñó para sí mismo, ubicada en Aniaujíen con Constitución, hoy día no existe. Ahí hay una automotora que cuando compran esa casa la demuelen, lamentablemente. Las casas que se construyen en Chillán después del terremoto son de tal resistencia al terremoto, a los sismos, que la casa costó muchísimo demolerla. Pero eso es una muestra cómo, en alguna medida, la gestión en materia de ciudad y en materia de conservación del patrimonio no ha sido todo lo que uno hubiese deseado. Por lo mismo, es necesario que todos nosotros seamos parte, ¿cierto?, de una suerte de control social sobre el patrimonio, y para ello tenemos que conocer sus valores y difundirlos. Es la manera de poder preservar este patrimonio histórico, cultural y arquitectónico que tiene nuestra ciudad. Aquí hay un plano de Chillán. Con los puntos rojos están ubicadas las casi 100 casas y edificios patrimoniales que estableció o que detectó la Universidad del Biobío en su estudio. Como pueden ver, esto se concentra en las 4 avenidas. Y ahí están distribuidas de manera más o menos equitativa esta colección de arquitectura moderna que hoy día nosotros pensamos que son parte de nuestra historia, son parte de nuestra identidad, y por lo tanto son elementos que tenemos que proyectar también al futuro, porque las ciudades se modernizan, es cierto, las ciudades progresan, pero si no son capaces de preservar su propia historia, difícilmente van a generar identidad hacia el futuro. Con amarillo y con insertos, ¿cierto?, en los puntos rojos del catastro que señalábamos, están los edificios o casas señaladas como valor patrimonial por la Municipalidad de Chillán. Son los que están incorporados al plan regulador y tienen de alguna medida una cierta protección. Pero aquí hay que señalar un concepto bien interesante y bien importante, por lo demás, en materia de conservación de patrimonio. No basta con preservar el edificio, la casa, si el entorno cambia radicalmente. Hoy día hay un ejemplo. En la esquina del 18 con Vega de Saldías, hay una de las casas que sobrevivió el terremoto de 1939, sin embargo al lado se le ha construido un tremendo murallón gigantesco de un edificio que prácticamente lo aplasta desde el punto de vista de la percepción visual que uno puede tener del lugar. De modo que es bien importante no solamente preservar los edificios, sino que también sus entornos, porque de otro modo no es posible apreciar, ¿cierto?, la escala, la proporción, esa característica que tiene Chillán de ciudad amable,
No es posible apropiarse tampoco del paisaje. Si Chillán se llenara de edificios en altura, no es posible apropiarse del paisaje. De la calle Libertad es un mirador extraordinario, por ejemplo, la cordillera de los Andes. Bueno, esos son los valores que son tangibles e intangibles que nosotros estamos promocionando como valores muy importantes de preservar, porque en definitiva las ciudades que tienen identidad hacen que los propios habitantes de esa ciudad sean cuidadosos con su hábitat, sean cuidadosos con su espacio público, sean cuidadosos con sus calles, con sus veredas. Finalmente genera una comunidad que logra convivir en condiciones de solidaridad, ¿cierto? Y de una relación mucho más humana, mucho más rica y mucho más perdurable en el tiempo también. Por ello, para nosotros es muy importante poner en valor, develar esta característica de Chillán, que es notable. Son dos ciudades absolutamente distintas en una sola trama. Es una ciudad que tiene un pasado riquísimo y tiene un presente también, en la cual aún a decir, por ejemplo, el arquitecto Sebastián Grey, sigue siendo una ciudad de oportunidades. Todavía Chillán se apropia del paisaje. Sin embargo, hay un cierto riesgo que es necesario señalar. En ese lugar, en el lugar que está marcado aquí con línea roja, en ese lugar el actual plan regulador permite la edificación ilimitada en materia de alturas. Hay un serio riesgo, no solamente que desaparezca el patrimonio, sino que también se vea afectada la calidad de vida de la ciudad. No olvidemos las polémicas que hay, la controversia respecto a los llamados yetos verticales. Pues bien, hoy día en esta zona se están construyendo varios edificios en altura, uno de ellos con departamento de 22 metros cuadrados, lo cual francamente es una cosa insólita. Se está construyendo 2 torres enormes en la esquina de 18 con Libertad, afectando severamente la obra de Tibor Weiner, que es la Intendencia, y también los edificios públicos de la municipalidad, de modo que esta es una tarea que nosotros tenemos a futuro, y no tanto a futuro, yo diría de manera inmediata, abordar y enfrentar, porque de otro modo, el Chillán que puede devenir en el futuro puede ser muy distinto. Y en materia de arquitectura, en materia de urbanismo y en materia de patrimonio, los valores que son parte de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra cotidianidad, se echan de menos o se perciben cuando desaparecen. Y los edificios, una vez que desaparecen para siempre. Y los que se construyen, también se construyen a lo menos por 100 años, como está comprobado. De modo que preservar la ciudad no es tarea de los arquitectos, no es tarea de la academia. Preservar la ciudad es una tarea que nos compete a todos. Porque conservar el patrimonio, como decía un especialista, es escuchar los susurros del pasado para mirar al porvenir. No se trata de transformar las ciudades en una estatua de piedra, pero sí transformarla o gestionarla de modo que sea una ciudad que responda a esos susurros del pasado, que es su historia, su tradición. Ahí están nuestros antepasados, están nuestros padres, nuestros abuelos, para mirar al porvenir y en definitiva sean nuestros hijos, nuestros nietos, los que puedan disfrutar de una ciudad amable, a escala humana, hoy día sanitariamente eficiente. La pandemia nos obliga a pensar en ello y en definitiva tener una ciudad en la cual todos, cada uno de nosotros, nos sintamos parte de ellas. Antes de terminar, quisiera poner la atención sobre esta reproducción que tengo de los murales de Siqueiro, que probablemente es la síntesis más formidable de la identidad y lo que ocurrió con Chillán. Siqueiro llega a Chile desde México a colaborar en la reconstrucción de la ciudad desde su arte. La Escuela de México fue donada por el pueblo de México. Siqueiro llega hasta 2 años en Chillán pintando estos murales, que es la más notable muestra de arte que existe en nuestra ciudad.
y probablemente en nuestro país. Seguramente para muchos de ustedes es bastante desconocida esta historia. Por lo tanto, no solamente nuestra obligación es conservar, preservar o plasmar, ¿cierto?, lo que dicen los especialistas, sino que también tenemos la obligación de estudiar nuestra historia. Al estudiar nuestra historia nos vamos a dar cuenta que hay numerosos elementos que emergen de ella y que le dan sentido a lo que estamos señalando. Por lo mismo, les quiero manifestar a todos los que puedan escuchar este video que los pueblos sin historia no tienen futuro, y construir ese futuro es tarea de todos. Muchas gracias.